Hola, soy Gabriel Navasi. Bienvenido al restaurante de ventas y operaciones. El único podcast donde cocinamos el contenido en dos especialidades. La fusión de dos sabores que representan las habilidades que todo profesional debe tener. Acompáñame a alimentar tus habilidades. Hola a todos y bienvenidos al episodio 016. Primero que nada, muchas gracias por darle play a este nuevo episodio. Muchas gracias por permitirme acompañarte una vez más. Y si ya eres un escucha habitual de este podcast, pues bienvenido de nuevo y muchas gracias por regresar a él. Hoy hablaremos sobre las operaciones y la planificación. Operaciones y planificación son dos conceptos que van muy relacionados, van muy de la mano. Aplicar la habilidad de administración de operaciones en la planificación es algo muy sencillo, puesto que desde inicio ambos conceptos están relacionados, uno inmerso en el otro. Pero la pregunta es, ¿cuál en cuál? En mi opinión, la planificación va inmersa dentro de las operaciones. Si bien es cierto, para ejecutar lo que has planificado, necesitas llevar a cabo las operaciones. Desde el momento en el que he decidido presentar operaciones como una habilidad básica y necesaria para alcanzar el éxito, estoy englobando desde operaciones la parte mayor, la parte más grande, la que cubre todo el resto de matices que podrás encontrar a lo largo de diferentes metodologías, diferentes herramientas, diferentes conceptos y teorías incluso. Así que la planificación debe ser parte de las operaciones. Entonces, ¿para qué necesitas planificar y conocer de operaciones? Como hemos hablado en episodios anteriores, la planificación es el sazonador del éxito. Y uno de los ingredientes que tiene el sazonador son las operaciones, que sería la habilidad más importante que tienes para que se ejecute un plan. En el episodio anterior hablamos sobre cómo venderlo, cómo vendértelo a ti mismo e incluso cómo vender a los demás la planificación, las ideas de lo que has propuesto. Sin embargo, para construir ese plan que ha salido como resultado de tu planificación, ese paso a paso, necesitas conocer de operaciones. En ese sentido, necesitas conocer si realmente lo que estás proponiendo, paso a paso, es congruente, es real. Si realmente puedes esperar que después del paso A continúe el paso B y posteriormente el paso C y que estos vayan en orden. Y que ese sea el orden real que puede desarrollarse y que debe desarrollarse. Puede que encuentres en algún momento que en realidad C tuvo que hacerse antes o tuvo que hacerse en paralelo con B. Entonces eso te permite entender en tu planificación cómo comienzan a ejecutarse tus operaciones. Cómo comienza a ejecutarse el paso a paso para alcanzar el éxito en el plan que has propuesto. Recuerda que operaciones es el aliado de la estrategia. Y la estrategia no es otra cosa más que entender hacia dónde vas a llegar. Ese punto al que quieres alcanzar. Y para hacerlo, usualmente harás, por ejemplo, en las empresas, una planificación estratégica, donde se dictan las políticas y hacia dónde vamos a ir en cierta época. Por ejemplo, un plan a 3 o 5 años. Y al haberlo definido, entonces construirás con operaciones el paso a paso para alcanzarlo. No puedes alcanzar un punto de la noche a la mañana sin pasar por pasos previos, sin administrar antes ciertas operaciones. Para que tú tengas un producto terminado en tus manos, piensa cualquier cosa que te gusta comprar a diario. Ha pasado un largo proceso desde las materias primas de ese artículo como tal. Posiblemente podemos incluir las materias primas del empaque. Luego tienes cierta producción, tanto del empaque como del artículo. Y finalmente tendrás un producto terminado. Salvo que estés comprando un commodity, un granel de materia prima, entonces sí creo que tienes algo
más o menos directo que comprar. Pero si tienes un bien o incluso un servicio, siempre tiene un proceso o un paso a paso que se lleva a cabo antes de que tú recibas finalmente tu producto y goces del beneficio de lo que estás solicitando, de lo que has comprado. El plan que ha diseñado ese artículo o ese servicio ha sido justamente ese: satisfacerte en alguna necesidad o un deseo. Y para conseguirlo, deberá administrar correctamente las operaciones. Cuando deseas construir una planificación de tu día a día, debes entender entonces las operaciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes que ir a un lugar antes de que suceda algo, o si puedes ir directamente a una tarea sin necesidad de pasar por un lugar previo, por un estado previo. En tu planificación diaria, cuando tienes un objetivo para el día en específico, usualmente trabajamos 3 tareas importantes que tienes que realizar ese día, que no se tiene que terminar el día sin que las hagas. Pero para poder realizar algunas de ellas, necesitas hacer algunos pasos antes. Y de eso se trata: vincular tu habilidad de operaciones con la planificación. Si tú tienes planificado el día de hoy, por ejemplo, enviar una propuesta de ventas a un cliente, deberás entender entonces tus operaciones y establecer cuánto tiempo necesitas para elaborar esa propuesta. Posiblemente debas recabar información con el cliente y en el supuesto de que ya lo tengas, entonces tendrás que diseñar una solución para el servicio o el producto que vas a brindarle y justificar el por qué lo estás construyendo de esa manera. Pero para hacerlo, entonces necesitas verificar antes la necesidad real de tu cliente, luego lo que tú tienes para ofrecerle como solución y posteriormente vincular la acción y los beneficios de tu producto a el resultado de transformación que espera tu cliente. Y al estar estos dos conectados y lograr con éxito un cambio o la satisfacción del cliente, entonces tienes una propuesta de ejecución. Esa propuesta de ejecución también tendrá uso de recursos. Y si comienzas a hacer el inventario de esos recursos, encontrarás la receta para saber cuánto estarás invirtiendo. Luego sumar el margen que tienes deseado o cómo quieres aplicar la ganancia sobre ese proyecto y llegarás entonces finalmente a un precio. Establecer ciertos rangos o márgenes en los que puedes negociar. Y hasta este punto considero que quizás tengas lista la propuesta para poder enviarla, pero no la elaboraste de manera espontánea. Tomaste un pequeño sistema en el que las operaciones lo fueron todo. El día a día hace que muchas veces la acción de operaciones no sea tomada en cuenta, porque cuando tú ya conoces tus procesos previamente, como en este caso la elaboración de tu cotización, puede ser que ya lo hagas de una manera mecánica, casi automática, sin tomar en cuenta que en realidad tienes operaciones y que hay un proceso detrás de lo que estás realizando. Olvidarlo puede ponerme algunas veces en peligro de no tomar en cuenta ciertas condiciones. Si, por ejemplo, en esta misma elaboración de una cotización, no tomamos en cuenta quizás la distancia a la que está el cliente y lo hacemos siempre como normalmente lo hemos elaborado y tengo, digamos, todas mis cotizaciones, todos mis clientes relativamente cerca, en la misma ciudad en la que estoy, pero ahora tendría que movilizarme 120 kilómetros de donde estoy. Esto ocasionaría que tenga otros gastos como lo son el traslado y en algunos casos quizás hospedaje, alimentación fuera. Y estos deberé cargarlos entonces a la nueva propuesta que estoy realizando. Cuando hago las cosas de manera muy mecánica, podría caer en el error de solamente cobrar el trabajo que estoy realizando y no evaluar directamente las operaciones necesarias para cumplir en esta ocasión con un cliente que queda a distancia, que queda lejos de donde normalmente estoy y que requiere una cotización especial. Incluso la planificación del tiempo, el inicio y el final requiere que tome en cuenta el tiempo de viaje. Entonces ya el simple hecho de ser un cliente que está lejos relativamente de mi base de operaciones hace que la cotización cambie considerablemente y en algunos casos quizás de manera sustancial. Desconectar mi switch de operaciones, desconectar mi habilidad para verlo puede generar que termine cotizando de mala manera, de forma errónea. Es por eso que la habilidad de administración de operaciones es fundamental para alcanzar el éxito en todo lo que te propones. Te permite visualizar todos aquellos pasos que tienes que realizar y en algunos casos excepcionales a lo que normalmente estás acostumbrado a hacer. Si el resultado en esta ocasión es diferente, entonces seguramente tus operaciones tendrán un poco de diferencia, tendrán un elemento diferente y la única manera de tomarlo en cuenta es vincular a tu planificación la habilidad de operaciones.
entender cuándo es diferente, aun cuando pareciera ser siempre la misma acción. Un ejemplo que me llamó particularmente la atención cuando lo conocí fue cómo manejaban en una imprenta la mezcla de las tintas para impresión, dependiendo de la época del año. En el país donde vivo, en Guatemala, básicamente tenemos 2 temporadas en el año, la temporada seca y la temporada de lluvia. No es que se marquen 4 estaciones, tenemos 2 épocas del año. Si quieres llamarlas de alguna manera, entonces solamente tenemos verano e invierno. Así que para ese efecto, hablaré que en el tiempo de verano, las tintas son usadas de una manera bastante básica y casi directa. Sin embargo, en la época de invierno, las tintas son mezcladas con un catalizador para el secado. Esto porque en esa temporada tarda más en secar la tinta y aunque sean microsegundos, puede generar en algún momento que la siguiente hoja que viene de impresión pase arrastrando alguna gota relativamente fresca y arruinando totalmente el lienzo que está abajo. Con un catalizador, entonces consiguen tener el mismo efecto de la tinta como cuando estamos en la época de verano, en la temporada seca del año. Puede que siempre estén imprimiendo exactamente lo mismo y que sean hojas de libros, por ejemplo, que van impresas en color negro, pero el no comprender las condiciones ambientales con las que están trabajando ese día puede generar que echen a perder gran parte del material, tiempo y recursos por no hacer una preparación previa de las tintas con base en la experiencia. Si ese día, por ejemplo, amaneció con lluvia, antes de ponerse a trabajar sus operaciones, debe saber que hay una mezcla que realizar. E incluso tienen ciertas cantidades dependiendo de la cantidad de humedad en el ambiente para ese día. Aunque pareciera que está perdiendo algunos minutos en el setup, en el inicio de sus operaciones, esto le garantiza que en todo momento seguirá haciendo el proceso de la misma manera como usualmente lo haría en la temporada seca. Este es un pequeño cambio en sus operaciones que garantizan que ejecute lo que ha planificado. Y en este caso sería la impresión en el día de cierta cantidad de hojas, cierta cantidad de pliegos. Y si en algún momento se tornara muy complejo, saber que el día no va a rendir exactamente igual que los demás, por lo cual necesitará invertir o un poco más de tiempo o establecer en su programación, en su planificación, que el proyecto de impresión actual tomará 2 o 3 días más, debido a la suma de actividades de inicio en la impresión de un proyecto. Así que con este ejemplo, quiero dejarte el mensaje de cómo aplicar tu habilidad de operaciones en la planificación. Y lo primero es decirte que, al igual que las ventas, son un switch encendido que debes tener siempre. Pensar en todo momento que tienes ese switch encendido, que tienes el interruptor en on. En ambos casos, le permite a tu cerebro entender que hay algo que debe tomar en cuenta. Siempre debe estar vendiendo y siempre debe estar tomando en cuenta las operaciones. Si lo que conoce previamente puede resultar igual y puede trabajar de la misma manera como siempre ha trabajado, o en algunos casos, visualizar previamente condiciones que pueden permitir que las cosas sucedan antes de lo que usualmente le tomaría a una actividad o a un proyecto. Así que de manera oportuna poder ofrecerlo en menos tiempo o poder aprovechar ese tiempo restante para una actividad que quizás le gustaría hacer, una revisión más exhaustiva o una prueba previa a la salida en vivo, por ejemplo, de un sistema, de un software, debido a que ciertas condiciones le dicen que el proyecto puede salir antes, que las operaciones pueden salir antes, que se puede aplicar algo que cambiará la forma en la que se hacen las cosas, pero no alterará el resultado final. Operaciones y planificación, 2 conceptos que van directamente relacionados y de la mano, necesarios para alcanzar todo aquello que te has propuesto y que se comunican naturalmente porque hablan el mismo idioma. Son parte uno del otro. No puedes planificar sin haber tomado en cuenta antes las operaciones, ni ejecutar operaciones sin haber hecho previamente una planificación. Son un círculo que se entrecierra uno tras el otro de manera constante, siempre que estés en acción. Así que si utilizas habitualmente una agenda o un planificador, ten por seguro que en todo momento, cuando estás escribiendo las tareas, los objetivos, e incluso cuando estás viendo los resultados de tu semana, evaluando lo que has hecho, estás al mismo tiempo estableciendo, evaluando y revisando tus operaciones.
Y el grado de éxito o fracaso de tu planificación depende directamente de tu ejecución de operaciones. Y es justamente con esta habilidad que queremos alimentar en ti, que quiero alimentar a través de este contenido, que comienza el uso de herramientas que comenzaremos a conocer en el próximo episodio. Mientras tanto, no olvides que el sazonador del éxito, la planificación, lleva como ingrediente las dos habilidades que este podcast espera desarrollar en ti: tu habilidad de ventas y tu administración de operaciones.